Ángel Gabriel Borlenghi nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1906, hijo de Pilar de Borlenghi y Rosario Masaldi. Fue en el seno de esta familia humilde de origen italiano, instalada en el barrio de Pompeya, donde comenzó a interesarse por la situación social, acercándose desde muy pequeño al Partido Socialista. Borlenghi, a diferencia de los principales dirigentes del partido, tuvo un contacto directo con los trabajadores durante la década del 30, encabezando posteriormente el gremio de empleados de comercio, uno de los más activos de la época. Iniciada la década infame, además de no contar con reivindicaciones básicas como la jubilación, vacaciones pagas, licencia por enfermedad e indemnización por despido, los empleados de comercio se veían obligados a cumplir una agotadora jornada laboral, limitada únicamente por la voluntad del patrón. Este tipo de abuso se ejercía sobre la clase trabajadora en general, pero se expresaba más crudamente en los gremios menos organizados. En un contexto plenamente adverso, un pequeño grupo liderado por Ángel Borlenghi, junto con Vicente de César y José María Argaña, se abocó en la ardua tarea de organizar y movilizar un gremio que se mostraba remiso a la actividad sindical. Al ser designado Ángel secretario general de la Federación de Empleados de Comercio de la capital federal, esta funcionaba en un conventillo y por entonces tenía apenas 45 afiliados y 850 pesos de deuda. En pocos años, el gremio pasó a ocupar un rol muy importante en el plano sindical. Borlenghi los encabezaba con su extraordinario dinamismo y su entera dedicación. Nunca rehusó ninguna tarea y puso en todas un criterio moderno de publicidad y agitación mediante el cual los empleados de comercio se vieron muy pronto enrolados en una activa federación. Casi inmediatamente Borlenghi rompió la apatía del gremio y lo movió. Los empleados de comercio se constituyeron bajo el liderazgo de su secretario general en uno de los principales factores de presión durante la lucha por la ley del sábado inglés, la ley 11640, que fue promulgada el 7 de octubre de 1932. Esta conquista significó un avance, pero de ninguna manera agotaba la cuestión, ya que todavía existían reivindicaciones básicas no contempladas en la legislación laboral. El proyecto de ley 11729 buscaba modificar el Código de Comercio, añadiéndole licencias pagas por enfermedades o accidentes, vacaciones, indemnización por despido y preaviso como principales demandas. La aprobación de esta ley repercutiría sobre gran parte de los trabajadores, ya que era este código el que regía por entonces en sectores importantes de la actividad laboral. Borlenghi había sido representante de los empleados de comercio en la CGT desde 1935, tornándose su papel cada vez más importante. Tal es así que resultó electo presidente del segundo Congreso de la CGT, realizado entre el 15 y el 19 de diciembre de 1942. En este congreso se profundizó el conflicto que derivó en marzo de 1943 en la división de la CGT, constituyéndose la CGT número 1, cuyos principales dirigentes eran Domenech y Almarza, y la número 2, que contaba con la dirección de Pérez Leirós y Borlenghi. Esta última fue disuelta por el gobierno militar en julio de 1943, pasando así a la clandestinidad. En este periodo Borlenghi se enfrentaba al sector de la CGT sobre el cual se apoyaba inicialmente el coronel Perón. Ángel desconfiaba del por entonces secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar. Sin embargo, aceptó reunirse con él ante su insistencia. La principal exigencia que Borlenghi le planteó a Perón era la ley de jubilaciones, por la cual el gremio mercantil venía luchando desde mediados de la década del 30. El 22 de noviembre de 1944 fue instituido el régimen jubilatorio para los empleados y obreros de comercio por el decreto 31.665. Borlenghi aceptó manifestar su adhesión al gobierno, realizando ese acto el 4 de diciembre de 1944.
Esta reivindicación resultó decisiva para establecer el vínculo entre el coronel Perón y quien sería uno de sus principales colaboradores, cuyo acercamiento al movimiento peronista parte de su experiencia en la arena sindical, en la que pudo percibir las significativas mejoras en las condiciones de los sectores populares, diferenciándose así de quienes desde una cerrada concepción teórica no pudieron apreciar el carácter progresivo del proceso en ciernes. Borlengui fue una de las principales figuras políticas del peronismo. Pocos meses después de las elecciones de 1946 fue designado ministro del Interior y se desempeñó en el cargo durante 9 años. En aquel periodo el ministerio se amplió extraordinariamente, ingresando al mismo reparticiones como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional Marítima, la Procuración del Tesoro, el antiguo Ministerio de Justicia y la dependencia de la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. También se crearon y funcionaron dentro del ministerio el Consejo de Reconstrucción de San Juan, el cual cumplió una eficaz tarea en la recuperación de la provincia a raíz del catastrófico terremoto sufrido. Como ministro político, Borlengui fue encargado de salir al cruce de los embates permanentes por parte de la prensa y la oposición. Así, en respuesta a las acusaciones sobre el supuesto régimen de terror, sostenía: hablan de falta de libertad, yo soy ministro del Interior y dirigente obrero, ¿qué me hablan a mí de la libertad? Yo la sufrí toda, la de antes y la de ahora, y yo sé que para antes la libertad estaba en la oligarquía para explotarnos a nosotros, la libertad era para ellos, ahora nosotros tenemos libertad. Si estamos en el gobierno, si hemos ganado nosotros. Y con respecto a la prensa manifestaba: ¿no hay libertad de prensa en Argentina? ¡Ah, qué terrible mal! Dicen que la CGT tomó el diario La Prensa, diario oligárquico vendido al capitalismo extranjero. ¿Y qué querían? ¿Que nosotros hiciéramos una revolución y dejáramos ese chiste? No, compañeros, cuando se hace una revolución hay que limpiar. No es cuestión de quedarse a mitad del camino, porque entonces lo limpian a uno. Entrada la década del 50, comenzaron a resquebrajarse algunas bases sobre las que se sostenía el modelo peronista. En este contexto, el gobierno decide llamar a la pacificación nacional, asumiendo Borlengui un papel protagónico, entrevistándose con referentes de los diversos partidos políticos e impulsando una ley de amnistía. Pese a todos estos intentos, los conflictos se fueron intensificando al tiempo que la base social del peronismo comenzó a disgregarse y a ser reprimida. Llegado el año 1955, la situación se tornaba insostenible y el 16 de junio la reacción oligárquica generó uno de los acontecimientos más violentos de la historia argentina, llevando a cabo una verdadera masacre bombardeando la Plaza de Mayo. El dolor que produjeron estos hechos aberrantes afectó particularmente a Borlengui, dado que su hermana Emma, alcanzada por las esquirlas de una bomba, resultó ser una de las víctimas fatales. El 29 de junio del mismo año, en conferencia de prensa, el ministro del Interior anunció su renuncia, la cual había sido presentada unos días antes. En cuanto a los motivos, si bien expresó la necesidad de tomar un descanso y realizarse algunos estudios, existen testimonios que afirman que conversó con Perón sobre las intenciones de la Marina de realizar un golpe de Estado, e incluso se rumoreó que el ministro Borlengui propuso armar milicias obreras en defensa del presidente Perón. También se ha planteado que había sido advertido por el ministro Jerónimo Remorino de que existían intenciones de asesinarlo. Lo cierto es que Borlengui era uno de los funcionarios más odiados por la reacción oligárquica y al desembarcar en Montevideo fue víctima de una tentativa de asesinato por medio de un explosivo, del cual resultó ileso. Desde aquel día no volvió a pisar suelo argentino. Durante parte de su exilio transcurrió en La Habana, donde se hospedó hasta 1961.
Después, la España franquista le negó el ingreso por su militancia a favor de la República durante la Guerra Civil, y más tarde Borlenghi murió en Roma un 17 de julio de 1962. Durante los últimos años de su vida, Ángel Gabriel Borlenghi dejó de figurar en los principales medios de difusión, al punto incluso de silenciarse su muerte. Mientras el gobierno de facto secuestraba su archivo, intentando borrar toda huella de su lucha, Perón, el hombre en torno a quien se articulaba la resistencia de los trabajadores, lo consideraba uno de nuestros hombres más injustamente calumniados, sin duda por haber sido también el más útil, el más leal y el más sincero servidor del pueblo.